vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa, con la fe puesta en tu amor. Bienvenidos, hermanos, a otro momento de formación. Ahora vamos a centrarnos sobre un tema muy especial que se llama el sacramento de la reconciliación. Y también para los hermanos que están recibiendo la catequesis que los prepara para la primera comunión o la Sagrada Eucaristía en su término más apropiado, estamos en el tema 14 que se llama Prepara tu corazón para recibir el perdón de Dios, de el Catecismo Todos Hermanos número 2. Quisiera, antes de entrar en detalle sobre este sacramento, decirles varias cosas que me llaman la atención y creo que es bueno que tomemos consideración de lo siguiente. He estado pensando cómo sería la manera para iluminar. Entonces se me ha ocurrido tratar el tema desde la doctrina de la Iglesia, de los documentos de la Iglesia. Y lo voy a ir tocando. Yo voy a empezar justamente con la exhortación apostólica post-sinodal que se llama Reconciliatio e Penitencia, de Juan Pablo II, que salió a luz el 2 de diciembre de 1984, y justamente el primer domingo de Adviento de ese año. No tengan pena por el latinajo que ya dije, sino que es una exhortación sobre la reconciliación y la penitencia. Pero como es el título así, pues me he atrevido a pronunciarlo de esa manera. Espero que esté bien dicho. Fíjense que el Papa, aquí estamos hablando del numeral 4, después que hace una presentación, pero yo voy a leer textualmente lo que dice el Papa. Y él mismo ve la complejidad del término que ahora estamos usando. Y entonces él dice, el Papa Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, el término y concepto mismo de penitencia son muy complejos. Si la relacionamos con metanoia, al que se refieren los sinópticos, entonces penitencia significa el cambio profundo de corazón bajo el influjo de la palabra de Dios. Y en la perspectiva del reino. Pero penitencia quiere también decir cambiar la vida en coherencia con el cambio del corazón. Y en este sentido, el hacer penitencia se completa con el dar frutos
digno de penitencia. Toda la existencia se hace penitencia orientándose a un continuo caminar hacia lo mejor. Bella palabra. Sin embargo, hacer penitencia es algo auténtico y eficaz, solo si se traduce en actos y gestos de penitencia. En este sentido, penitencia significa en el vocabulario cristiano teológico y espiritual la ascesis, es decir, el esfuerzo concreto y cotidiano del hombre, sostenido por la gracia de Dios, para perder la propia vida por Cristo como único modelo de ganarla, o como único modo de ganarla, para despojarse del hombre viejo y revestirse del nuevo, para superar en sí mismo lo que es carnal, a fin de que prevalezca lo que es espiritual, para elevarse continuamente de las cosas de abajo a las de arriba, donde está Cristo. La penitencia es, por tanto, la conversión que pasa del corazón a las obras y consiguientemente a la vida entera del cristiano. Seguramente serán palabras que quizás no se comprenden del todo. No se preocupen, vamos comprendiendo este tema de la reconciliación, de la penitencia. Y entonces el Papa va a decir una cosa. En cada uno de estos significados, dice el Papa, penitencia está estrechamente unida a la reconciliación. Puesto que reconciliarse con Dios, consigo mismo y con los demás, presupone la ruptura radical que es el pecado, lo cual se realiza solamente a través de la transformación interior o conversión que fructifica en la vida mediante los actos de penitencia. Bien, entonces, esta es la parte casi introductoria, es un poco teórica, pero quizás hay que ir reflexionando desde esta postura que nosotros estamos invitados a dar frutos, y frutos que permanezcan. Y a invitados a dar frutos en esta iglesia que siempre nos invita a la conversión, al cambio de vida, a la reconciliación, a vivir arraigados en el amor del Señor, el amor que estamos invitados también a compartir con los demás. A esta iglesia estamos llamados a estar unidos en el amor, en ese amor a Cristo. Y el otro texto que quiero tomar de referencia, ahora hablando de iglesia, es la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, que se llama Lumen Gentium, que
traducido o significa que Cristo es la luz de los pueblos. Dice, y justamente en el numeral en el numeral 9 va a decir, la iglesia avanza en medio de las pruebas y dificultades y se ve confortada con la fuerza de la gracia de Dios prometida por su Señor. Así, no deja de mantener la fidelidad perfecta a pesar de la debilidad de la carne, sino que permanece como esposa digna de su Señor y se renueva sin cesar por la acción del Espíritu Santo hasta que por la cruz llegue a la luz sin ocaso. Hasta aquí la lectura. Añado un tema que es bien importante ahora tratar, es el tema de la conciencia. Y quizá por ahí se empieza, de hecho, no más que el quizá, es que por ahí se empieza el sacramento o inicia el sacramento de la reconciliación. El examen de conciencia es la primera parte. Y voy a leer lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica y sobre la formación de la conciencia. Y dice así el numeral 1783. Hay que formar la conciencia y esclarecer el juicio moral. Una conciencia bien formada es recta y veraz. Formula sus juicios según la razón, conforme al bien verdadero querido por la sabiduría del Creador. La educación de la conciencia es indispensable a seres humanos sometidos a influencias negativas y tentados por el pecado a preferir su propio juicio y a rechazar las enseñanzas autorizadas. Numeral 1784 dice lo siguiente: la educación de la conciencia es una tarea de toda la vida. Miren qué belleza. Dice que la educación de la conciencia es de toda la vida. Desde los primeros años despierta al niño al conocimiento y la práctica de la ley interior, reconocida por su conciencia moral. Una educación prudente enseña la virtud, preserva o sana del miedo, de los movimientos de complacencia nacidos de la debilidad y de las faltas humanas. La educación de la conciencia garantiza la libertad y engendra la paz del corazón.
Yo creo, hermanos, que hay que estar bien conscientes de nuestras propias faltas, de nuestras propias debilidades. Ahora hasta se habla del pecado ecológico. Ese pecado que le cometemos, ese daño que le cometemos a la madre naturaleza. Ahora se le llama casa común. Ese pecado para, por ejemplo, de contaminar los ríos. Ya se está hablando de eso para decir, tengan conciencia de que haciendo daño a la naturaleza, le hacemos daño a la propia vida o a nuestra vida. Otra parte también que es iluminadora es lo que pasa a nuestro alrededor. Es decir, el famoso bullying. Cuando se burla o se hace burla a un niño por un defecto, por su color. Ahora el famoso racismo. O sea, tantos detalles que hay de decir, no hombre, pero es que yo puedo querer, puedo respetar a mi hermano, puedo quererlo, puedo valorarlo, puedo respetar a ese niño o esa niña, puedo respetar a ese señor que es más grande, que es mayor que yo. O sea, esa conciencia que se va formando en los valores del reino. Y entonces, esa es la primera parte, ¿no? El examen de conciencia. Y luego, el dolor de los pecados. Bueno, yo siento que soy capaz de hacer las cosas buenas. Me pesa a mí, de verdad, haber ofendido a Dios con mis actos. Que en realidad ese es el pecado, es una ofensa a Dios, pero una ofensa también al hermano. Muchas veces dicen, ay padre, fíjese que no me arrepiento, mejor dicho, no me acuerdo de los pecados. Entonces no está consciente. Uno del pecado está consciente. No es inconsciente. Entonces cuando ya la conciencia lo registra o la conciencia lo ha grabado, entonces uno se recuerda bien que aquello no está bien hecho. Aquello le falta algo, aquello no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y luego el propósito de enmienda, que sería el número 3. Propósito de enmienda. O sea, decir, bueno, yo estoy consciente de esto que ha sucedido, que no está bien. Ahora yo voy a proponerme a hacer bien. Quizás uno es bien débil, más que quizás es que uno es débil. Hay tantos propósitos fallidos. Bueno, ahora me voy a proponer no decir mentiras. Que si a las primeras de cambio ya se mintió. Y es que dicen, es que es una mentira piadosa, la famosa mentira piadosa. No hay mentira piadosa, ni mentira no piadosa. No, es que hay mentiras. Es como acostumbrarse, es que hay verdades y no medias verdades, es que hay verdad nada más. No hay medias mentiras. Entonces, al pecado hay que llamarle como es. Y uno va a decir sus pecados. No va a decir lo bueno, no. Va a decir aquello que no ha estado bien. Y entonces viene un cuarto paso que se llama decir los pecados al sacerdote o al confesor.
Decilos como son. Al pan, pan y al vino, vino, se dice. Sí, hay que confesarse, hay que decir. No es tan fácil decir lo que uno ha hecho, ¿eh? No. Pero ahí viene la gracia del Señor para reconocer conscientemente que hay cosas que tengo que cambiar. ¿Sabes lo que hay que tener aquí, hermanos? Es reconocer, cierto, nuestros pecados, pero reconocer también que Dios nos quiere. Reconocer la gran misericordia de Dios. No solamente es cierto lo malo que he sido, pero lo grande, lo misericordioso que es Dios conmigo, que a pesar de, me sigue queriendo. Decir los pecados. Y luego también viene un quinto paso, que es recibir la absolución del sacerdote. Y aquí, el ministro de este sacramento sigue siendo un sacerdote. Y el obispo, por supuesto. Por eso un diácono no hace la confesión, no recibe la confesión, no confiesa a alguien, no, solamente un sacerdote. Y le dice una palabra que es muy preciosa. Le va a decir: yo te absuelvo de todos tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la forma más común, ¿verdad?, de recibir este sacramento, la absolución. Y lo otro es cumplir la penitencia. Hermanos, la penitencia no es un pago, digamos. Bueno, ya el Padre me colocó la penitencia, o el presbítero, como quieran llamarle, me colocó la penitencia y ahora entonces eso ya está pagado. No. El sacerdote, con su discernimiento, te va a decir: haz esto o haz lo otro, que va a ser como solventar, como solucionar aquello que yo he cometido. Y entonces se hace este sacramento en una celebración. Y de esto pues tenemos que seguir hablando, porque hace falta como ir profundizando más en estos temas. No podemos en un momento, en una pequeña formación, agotar el tema. Eso es bastante imposible, pero que quede en nosotros pues ese gusto por acercarnos a este sacramento del amor de Dios que edifica a toda la iglesia. Ya cuando un pecador se acerca, edifica a la iglesia. Y solamente voy a hablar un poquito sobre lo que el mismo Papa habla, el Papa Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, en esta exhortación apostólica postsinodal de la reconciliación y la penitencia. Va a colocar aquella parábola tan bella que le llamamos del hijo pródigo, pero debería ser del Padre misericordioso. Un hombre tenía 2 hijos. El más joven dijo al padre: Padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Dice Jesús, poniendo al vivo la dramática vicisitud de aquel joven.
la azarosa marcha de la casa paterna, el despilfarro de todos sus bienes, llevando una vida disoluta y vacía. Los tenebrosos días de la lejanía y del hambre, pero más aún, de la dignidad perdida, de la humillación y la vergüenza, y finalmente la nostalgia de la propia casa, la valentía del retorno, la acogida del Padre. Este ciertamente no había olvidado al Hijo, es más, había conservado intacto su afecto y estima. Siempre lo había esperado y ahora lo abraza mientras hace comenzar la gran fiesta por el regreso de aquel que había muerto y ha resucitado. Se había perdido y ha sido encontrado. El hombre, todo hombre, es este hijo pródigo, hechizado por la tentación de separarse del Padre para vivir independientemente la propia existencia. Caído en la tentación, desilusionado por el vacío que, como espejismo, lo había fascinado, solo, deshonrado, explotado, mientras buscaba construirse un mundo todo para sí, atormentado incluso desde el fondo de la propia miseria por el deseo de volver a la comunión con el Padre. Como el padre de la parábola, Dios anhela el regreso del Hijo, lo abraza a su llegada y adereza la mesa para el banquete del nuevo encuentro con el que se festeja la reconciliación. Lo que más destaca en la parábola es la acogida festiva y amorosa del Padre al Hijo que regresa, signo de la misericordia de Dios, siempre dispuesto a perdonar. En una palabra, la reconciliación es principalmente un don del Padre Celestial. Hermanos, este es un pequeño esbozo de lo que es el sacramento de la reconciliación. El que ha venido a reconciliar este mundo ha sido Cristo Jesús. Con su presencia, con su encarnación, ha reconciliado con todo ese amor que nos ha demostrado, que nos sigue queriendo, aún más allá de nuestro propio pecado. Esperamos otro encuentro para hablar de la misericordia del Padre. Te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria.